Hola, hola chicos, ¿cómo están todos? Una vez más aquí reunidos. Muchas gracias por estar conmigo, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por acompañarme siempre, por estar siempre ahí pendientes de todos los tutoriales. No olviden que eso es algo que yo les agradezco mucho desde el fondo de mi corazón. Es muy importante para mí y lo aprecio bastante. Yo sé cuán importante es el tiempo y que ustedes me regalen su tiempo. Eso para mí en realidad no tiene precio, no sé cómo pagarles. Bueno, hoy les traigo un tutorial de una amiga del canal también. Es un vestido de fiesta que ella necesita hacer, entonces es un poquito diferente. Entonces le vamos a ayudar, lo vamos a hacer todos juntos y vamos a aprender porque es algo inusual el corte que tiene un corte, este vestido que está aquí. Tiene la parte de la arriba es un poco diferente, tiene un poquito de vuelo en la falda, como se pueden dar cuenta. No es muy complicado, pero es diferente, entonces para si nos llega a salir algo similar, saber cómo hacerlo y estar siempre preparados. Ok chicos, entonces vamos a ver nuestro tutorial en este mismo momento. Bueno chicos, entonces aquí estamos listos para empezar con nuestro vestido. Como pueden ver en la foto, es un vestido un poco diferente, no es muy complicado, lleva un poco de vuelo en la falda. Aquí es un vestido largo, va pegadito aquí en esta parte. Estas tiras las vamos a hacer que vayan hasta el escote de la parte trasera. La podríamos hacer anudada al cuello, estas tiritas, pero por como se ven en la foto da la impresión de que pasan de largo hasta el escote de la espalda. Entonces lo vamos a hacer así. Igual eso ya es opcional también, si ustedes desean hacer simplemente un lazo en la parte del cuello, atrás en la parte del cuello también se puede, no hay ningún problema. Ok chicos, entonces vamos a empezar como empezamos usualmente, haciendo nuestro molde básico delantero. Entonces yo voy a hacer con las medidas de mi maniquí. Entonces empezamos normal, bajando nuestro escote, que en mi caso son 8 centímetros, mi altura de busto, que son 28, y mi talle delantero, que son 43. Ahora aquí, en medio de estas dos medidas, buscamos la mitad y marcamos y vamos a trazar nuestras líneas. Yo, como ustedes pueden ver, siempre me gusta empezar los moldes desde cero, pues para que no se me pierdan, ¿no? Ok, aquí vamos a poner nuestro ancho de espalda, que son 19 centímetros y medio, y voy a bajar 4 centímetros para mi caída de hombro, pero además voy a prolongar esta línea hasta la mitad de el ancho de espalda, hasta esta línea que usamos como referencia. Entonces aquí voy a marcar mi hombro, que son 13 centímetros, y marco una línea y cierro mi escote. Ahora voy a marcar la distancia de busto aquí a la altura de busto y en la cintura. Y ya también voy a marcar los contornos. Entonces el contorno de busto que voy a necesitar es 93 dividido en 4, me da 23.5 más 1 centímetro que siempre le damos al delantero, son 24.5. Lo mismo para mi cintura, es 72 dividido en 4, me da 18 más 3 centímetros de pinza que voy a necesitar, son 21. ¿Ok? Ahora aquí a cada lado de esta medida que puse voy a poner 1,5 centímetros para hacer mi pinza, porque fue lo que dejé para hacerla. Y voy a trazar las líneas, ¿ok? Entonces aquí trazo esta línea, esta, y cierro mi costado por ahora. Bueno, entonces aquí también voy a bajar mi radio de busto, que en mi caso es 9 centímetros, y voy a
Yo tengo en mi tabla de medidas está la medida de radio de busto, por si la quieren, ¿ok? Chicos, por si la necesitan, a veces las personas no saben cómo sacarla, entonces de la tabla de medidas la pueden sacar. Ok, entonces a cada lado ahora vamos a salir 1,5 centímetros de esta línea, ¿ok? 1,5 centímetros. Y vamos a corregir nuestra pinza. Muy bien. Ahora aquí por el costado vamos a hacer nuestra pinza, bajamos 7 centímetros y en mi caso voy a marcar 1 centímetro a cada lado porque mi diferencia de talles es solamente de 2 centímetros. Si la de ustedes es más, pues ya ustedes saben cómo deben eliminar esta pinza, y si no saben, también pueden ir a mi canal y ahí tengo un tutorial donde les explico cómo aprender a eliminar las diferentes tamaños de pinza con los que nos podemos encontrar. Ok, entonces ahora vamos a marcar una pinza de corrección aquí en la sisa de 1,5 centímetros y la vamos a llevar también a la altura de busto. Y además a la parte de este vestido le vamos a hacer un corte que vaya a la mitad del hombro. Por ahí es que va cortado. Esto que estamos haciendo aquí no va a ser un corte, es una pinza, ¿ok? El corte lo va a llevar aquí a la mitad del hombro. Bueno, entonces ahora voy a abrir para poder empezar a cerrar las pinzas, ¿ok? Entonces primero corto aquí, abro por aquí, corto aquí y corto aquí para también eliminar esta pinza. Entonces vamos a cerrarlas. Y igualmente esta. Muy bien, ahora vamos a corregir estas dos partes donde hemos hecho las pinzas. Aquí salgo 1 centímetro porque lo voy a necesitar cuando corrija esta parte, y pasando por ese centímetro pongo mi medida de costado. Ok, aquí mi medida de costado son 19 centímetros, pero para este modelo yo voy a bajar 2 centímetros de mi medida normal de costado, lo que quiere decir que voy a marcar 17 centímetros. Vamos a hacerlo de una vez. Podría haberla hecho a 19 y después bajarle los 2 centímetros, pero vamos a hacerlo de una vez. Entonces ahí está, salí 1 centímetro y desconté 2 centímetros a mi medida normal de costado, que usualmente es 19, entonces me quedó de 17 y ahí ya corregí mi costado. Ok, ahora vamos a corregir el contorno de la sisa. Por esta línea vamos a entrar 1,5 centímetros y voy a hacer mi sisa, que esto es también provisional, pero lo tengo que hacer. Esto va a variar ahorita un poco por el modelo. Bueno, ahora aquí sobre esta línea voy a correr a cada lado 2 centímetros. 2 centímetros a este lado y 2 centímetros a este lado. Entonces hago una pinza que también tengo que eliminar. ¿Ok? Por esa parte dejémoslo ahí por un momento. Aquí voy a bajar, voy a escotar 1 centímetro y voy a hacer nuevamente mi cuello. No estoy tocando aquí el hombro porque esto no lo voy a necesitar, simplemente necesito es el centro, entonces aquí rectifico mi escote. ¿Ok? Bueno, ahora les pido que me presten atención por lo que vamos a hacer. Voy a
cortar por aquí esta pinza que tenemos que cerrar. La voy a cerrar para asegurarme de que aquí el escote me quede bien, me quede bonito y no hace que después me cambie, pero lo voy a cerrar provisional porque el molde tiene que ir partido por aquí, entonces es solamente provisional para poder marcar el escote. Ok, entonces ahora voy a marcar mi escote teniendo esta pinza cerrada. Ok, entonces de aquí, de mi costado aquí a donde bajamos 1 centímetro, marco mi línea. Este es mi escote y no se tienen por qué preocupar porque el escote no se les va a estirar porque ya lo hemos corregido perfectamente. Lo corregimos aquí con esta pinza a la sisa y aquí con esta pinza que también estamos haciendo. Ok, entonces ahora teniéndolo así, yo lo voy a cortar para asegurarme de que esta parte me va a quedar bien cuando la vaya a ensamblar. Esto ya no lo necesito. Ahora aquí sí puedo abrir. Esto era solo temporal. Y voy a cortar mis moldes para definirlos. Este es mi molde del centro. Y aquí voy a cortar mi molde de costado asegurándome que aquí le quito la puntica y sin preocuparme porque yo ya le hice el aumento aquí al costado. Entonces la medida no me va a cambiar. ¿Sí? Y aquí corto mi verdadero costado. Entonces aquí podemos decir que ya nos ha quedado nuestro delantero. Nos ha quedado muy fácil, muy rápido. Lo hicimos, ¿ok? Entonces vamos a dejar esto por un lado y vamos a hacer nuestra espalda. Nuestra espalda la hacemos de la misma manera que la hacemos usualmente. Yo aquí no la dibujé porque no tiene nada de especial, la verdad, simplemente escotado. Aquí bajamos, ok, nuestro escote 2 centímetros, la altura de busto 28 y el talle de espalda 41. Y en medio de estas dos medidas ubico la mitad y marco un punto. Ahora voy a trazar las líneas. Nuestro ancho de espalda 19 centímetros y medio. Bajamos 4 centímetros y prolongamos nuestra línea. Fíjense que yo aquí esto lo estoy haciendo, la verdad nosotros no lo necesitamos. Yo lo que pasa es que yo siempre hago el molde básico y parto de ahí y quiero que ustedes también lo aprendan a hacer así. Lo uno para que memoricen el básico, ¿no? De verdad que eso les sirve. Bueno, aquí cerramos nuestro escote normal. Vamos a poner nuestros contornos nuevamente. Nuestro busto es 93 dividido en 4, da 23.5. Aquí mi cintura 74 dividido en 4 da 18.5. No, la cintura no es 74, es 72 dividido en 4 da 18 más 4 centímetros que voy a usar de pinza. Son 22. Marco 2 de los 4 centímetros aquí en el centro de la espalda. Aquí busco la mitad entre estas dos medidas y a cada lado marco 1 centímetro para hacer una pinza. Y ahora vamos a trazar todas esas líneas, ¿ok? Aquí hay una variación. Aquí prolongo esta línea la voy a prolongar hasta arriba, al igual que el centímetro que dejé a cada lado.
porque aquí tenemos que corregir nuestro escote de espalda para que no nos vaya a quedar estirado, embolsado. Entonces aquí esta medida la llevamos a perder al escote en 0 como lo hacemos usualmente, y aquí marcamos nuestro costado, pero como sabemos que nuestro costado ahora es de 17 centímetros porque le quitamos 2, entonces inmediatamente ponemos la medida que es. Ok chicos, entonces aquí vamos a hacer algo. De mi costado yo voy a trazar una línea recta al centro de espalda, que es provisional, y de esta medida yo voy a bajar 2, que en este caso me da justo aquí en esta línea de altura de busto. Entonces fíjense lo que voy a hacer. Voy a bajar mi escote un poco así, de esta manera. Entonces este sería mi escote, o sea, tracé una línea del costado y de ahí bajé 2 centímetros y lo llevé a encontrar con el costado para que este sea mi escote de espalda. Y esta pinza que yo prolongué hacia arriba me va a ayudar para que no se me vacíe, y esta corrección que hicimos también nos va a ayudar para que no se nos vacíe. Ahora, las tiras, estas tiras vienen bien pegadas al nacimiento del cuello, lo que quiere decir que las podemos traer y hacer un lazo aquí en esta parte, o las podemos traer aquí abajo, pero tendrían que venir cruzadas, porque al venir tan aquí al nacimiento del cuello no las podemos hacer rectas porque nos van a quedar más o menos a esta parte, y llevarlas así no se ve muy lindo. En cambio, si esta la traemos, lo que pasa es que aquí el molde lo tengo cerrado, si digamos la pinza de acá, la tira de este lado viniera así, nos quedaría mucho mejor. Esta sería la tira, si se dan cuenta, esta que venga de aquí de este lado y más o menos termine acá, y lo mismo esta vaya y cruce al otro lado. Yo pienso que es la mejor manera de poner las tiras para este vestido, es como va a quedar mejor. Ok, eso en cuanto a las tiras, porque el molde en realidad es muy sencillo y es un molde pequeño. Aquí va a llevar un corte al cual le deben poner varillas, ok, para que horme bien. Lo que quiere decir que aquí vamos a tener 2 piecitas que vamos a tener que identificar. Entonces, este es el centro de espalda y este es el costado. Vamos a hacerle unos piquetes o unos naches para cuando los cosamos sepamos cuál es el lado correspondiente, porque especialmente este molde va a quedar igual a los dos lados, entonces de pronto nos podemos confundir. Y ahora sí lo sacamos, esta parte se va y nos queda así, de esta manera. Y aquí nos queda el delantero. Ok, esto en cuanto al cuerpecito. Ahora, para la tira, ustedes simplemente cortan una tira larga y después en la prueba del vestido definen la medida, porque nos queda difícil saber la medida exacta. Además necesitamos probárselo a la clienta y cuando ella lo tenga puesto, como ella se sienta cómoda, ahí debemos fijar la medida, ¿ok? Para asegurarnos de que va a quedar bien. Ok, ahora vamos a hacer la falda. La falda, como dijimos, es pegadita con un vuelo, nos lleva cortes, entonces vamos a hacerla así. Ok, aquí hacemos como normalmente, bajamos nuestra altura de cadera que son 20, le damos un largo de cadera, un largo de falda de 100 y vamos a trazar esas líneas.
Ahora vamos a poner nuestros contornos. 72 de cintura dividido en 4 me dan 18. No va a llevar pinza, entonces voy a poner los 18 normal, sin aumentarle absolutamente nada. A la cadera son 98 dividido en 4, da 24.3, pero a esta falda yo le voy a quitar 1 centímetro al delantero y después se lo voy a dar a la espalda para que el molde de la espalda me quede más grande y se vea mejor visualmente, ¿no? Entonces 24, le quito 1, me quedan 23.5. Ok, y esos mismos 23.5 los pongo aquí. Ahora voy a trazar una línea. Así. Y voy a definir aquí mi cadera. Perfecto. Además aquí voy a bajar 2 centímetros, que lo solemos hacer para que no se nos vayan a hacer bolsitas aquí en esta parte. Esto ya lo hemos visto varias veces. Bueno, entonces ahora vamos a entrar a darle forma a la falda, a definir el estilo. Entonces, a una altura de 45 centímetros de la cintura hacia abajo, vamos a entrar 1,5 centímetros y vamos a salir aproximadamente unos, vamos a dejarla de, bueno, esto es opcional, yo la voy a dejar de 12 centímetros, no, de 10 centímetros, porque parece que no tiene mucho vuelo. Ok, entonces ahora quiero hacer algo, chicos, quiero explicarles algo. Esta línea no la vamos a hacer recta. Para que forme mejor vamos a hacerla un poco curva. Que es más o menos lo que hacemos cuando hacemos los vestidos con cola. Que no dejamos que las líneas sean completamente rectas, sino que les quitamos un poquito de curva. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a quitarle un poquito de curva, de recta, para que quede mejor. Nos va a ayudar más a la caída del vestido. Si yo lo hubiera hecho recta me hubiera quedado así. En mi medida que es pequeña yo le estoy quitando como 1,5 centímetros a la recta. Entonces yo les recomiendo que lo hagan así, de esa manera, con un poquito de curva les va a quedar mejor. Y aquí igual tampoco no trazamos una línea recta, sino un poco curva. Bueno, a mí me quedó un poco torcida, pero así. Ok, aquí en esta parte vamos a rectificar el largo, 56, para que no nos vaya a quedar con un pico, ¿no? Y ya quedó rectificado, ya nos quedaría nuestro molde delantero. Entonces lo voy a cortar y enseguida hacemos el de espalda. Bueno, entonces aquí ya tendríamos nuestro delantero listo. Ahora vamos a hacer la espalda, que es más o menos igual. Entonces aquí bajamos a la espalda, tampoco le vamos a hacer corte, vamos a hacer una sola pieza. Entonces aquí igualmente 20 centímetros de altura de cadera y 100 centímetros de largo. Ese es el largo que yo le estoy dando, pero ustedes ya definen el largo que ustedes quieran. Muy bien. Ahora vamos a poner los contornos
La medida de cintura es 72 dividido en 4, me da 18 más 4 centímetros que voy a necesitar para pinza. Son 22, ok. De esos 4 centímetros, 2 centímetros los voy a usar aquí en el centro de espalda y aquí en este espacio voy a ubicar la mitad y a cada lado voy a marcar 1 centímetro para la pinza. Nuestra cadera es 98 dividido en 4, me da 24.5 más 1 centímetro que yo le estoy debiendo al molde delantero, entonces me da 25.5 aquí, y esa misma medida la voy a poner aquí, 25.5. Muy bien, ahora cierro mis costados. Y mi línea de cadera. Además aquí voy a definir también estos 2 centímetros que estoy entrando aquí para una mejor horma en el centro de espalda, y voy a formar mi pinza que le voy a dar una profundidad de 9 centímetros, no tan profunda para que se me haga un poquito de bolsita aquí, me horme mejor. 9 centímetros está bien. Y aquí igualmente, como hicimos en el delantero, bajamos 45 centímetros y voy a trazar una línea escuadrada, ¿ok? Entonces aquí voy a entrar 1,5 centímetros y aquí voy a entrar 1,5 centímetros. Aquí voy a darle los mismos 10 centímetros que le di al molde delantero y voy a entrar a corregir mis costados, ¿ok? Entonces aquí, como dijimos, una linecita no muy recta, y de igual manera aquí vamos a darle una pequeña curva como para, ya saben, para que el vestido horme mejor o tenga mejor caída. Eso es para la caída. Y aquí también vamos a rectificar para que el vestido entre mejor, y aquí salimos normal. Muy bien, ahora aquí vamos a rectificar nuestra medida de largo para que no nos vaya a quedar una punta. Muy bien, y aquí podríamos decir que ya está nuestro molde de espalda listo. Ok, entonces aquí ya estarían todos nuestros moldes terminados, nuestro molde de espalda. Nuestro molde delantero. Ya saben que este molde se corta doble. Y aquí por este lado estaría nuestro cuerpecito. El delantero y el costado. Entonces podríamos decir que nuestros moldes están listos, están terminados. Los moldes para el vestido que nos mandó nuestra amiguita del canal está listo, entonces ya ella lo puede hacer y ustedes también lo pueden hacer. Y bueno, espero les haya gustado, chicos. Si algo no les quedó claro, solo déjenmelo saber. Y muchísimas gracias por el tiempo que dedican a ver mis tutoriales. Se los agradezco de todo corazón y nos vemos en una próxima oportunidad.